Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Señor les bendiga en esta hermosa noche, mis amados hermanos. Es una bendición de parte del Señor estar nuevamente en este lugar para poder platicar, conversar, aprender, enseñar de la palabra del Señor. Sea bienvenido a este discipulado de familias, discipulado de matrimonios. Espero que esta noche sea de bendición, que podamos llevarnos en nuestro corazón el aprendizaje de la palabra para que ésta nos vaya perfeccionando y nos lleve hacia la vida eterna. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Venimos delante de ti con gratitud en nuestro corazón, Padre bueno, Padre misericordioso, porque nos tienes con vida. Nos has guardado, Señor, del mal, nos has guardado del maligno. Has guardado, Señor, nuestra salida y nuestra entrada. Nos has bendecido con paz. Has bendecido nuestra vida, Señor, con el alimento en nuestra mesa. Has bendecido a nuestra familia, la tienes a salvo. Así que te damos gracias. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, lo que hay en tu corazón. Cancelamos toda palabra humana, Señor, y pon tu gracia, tu rema, Señor, tu revelación venga sobre mi vida para poder exteriorizar tu palabra con diligencia, Señor. Te pido que venga ese espíritu de ciencia, de sabiduría, ese espíritu poderoso, Señor, de enseñanza, para que nos ministre esta noche. Llevamos todo pensamiento altivo, Señor, y todo espíritu contrario al tuyo lo llevamos a la obediencia de Cristo y declaramos tu gobierno, tu reino y tu señorío en este lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Fíjense que hemos estado, empezamos un nuevo tema hace unos días acerca de la administración de la familia. No vamos a platicar lo que ya hablamos, pero sí quisiera retomar algunas cosas que son importantes. Y es que la familia, todo lo que el Señor nos ha dado en esta tierra para tenerlo, para poseerlo, no es nuestro, sino que únicamente lo administramos. Esas bases las estuvimos poniendo. ¿Por qué? Porque yo creo que de repente nosotros hemos estado muy confiados en cuanto a muchas cosas que el Señor nos ha dado, porque tenemos una idea errónea de que lo que poseemos es nuestro y que podemos hacer con ello como bien nos parezca, y ese es un pensamiento erróneo, lo estuvimos explicando. Esa es una idea errónea, falsa, de propiedad. Hablamos de los atributos del dueño, del verdadero y único dueño de todas las cosas, ¿verdad? Estuvimos platicando de todo eso, y la familia no es la excepción. La familia también le pertenece a Dios. La familia que está en tu casa, que te rodea a ti, esposo, esposa, hijos, esa familia es del Señor. Por lo tanto, hay que cuidarla y hay que administrarla como Él dice que lo hagamos. Les puse ese ejemplo precioso hablando acerca de la administración de la mayordomía, cuando José le dice a aquel siervo, que la versión de las Américas o la Reina Valera 60 dice que le habló al mayordomo y le dijo que pusiera nuevamente el dinero que habían llevado sus hermanos cuando fueron a Egipto a comprar el grano, que lo pusieran nuevamente en sus sacos, y que en el saco del menor pusieran una copa, ¿verdad?, de plata. Y usted sabe, conoce la historia. Esto hubiera sido motivo como para poder cuestionar alguna de las cosas que en ese momento José, como amo, le estaba diciendo al administrador, al mayordomo. Y no fue así. Dice que el mayordomo, sin cuestionar, fue e hizo como le habían dicho. Yo creo, amado hermano, que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado o nos da directrices específicas en la palabra del Señor para poder administrar y hacer como Él dice con la familia, administrarla como Él lo planeó. Él tuvo un plan divino desde el huerto del Edén. Ese plan era eterno, ¿verdad? Y se manifestó en el huerto cuando el Señor hizo al hombre primeramente.
y luego hizo a la mujer y los hizo varón y hembra, los creó y luego les dio la orden de pues procrear y sojuzgar la tierra, ¿verdad? Ocuparla y que todas las dimensiones, agua, cielo y tierra, fueran dominadas por el hombre. Después, hermano, por medio del pecado empezó la disfuncionalidad de lo que es el matrimonio y la familia. Desde el primero, hermano, se metió el enemigo con algo que más adelante vamos a ir viendo, que fue una mala enseñanza, una mala doctrina, y ingresó por el oído de la mujer, ¿verdad? Y luego también por el oído del hombre, porque él escuchó a su mujer en un momento más que a Dios, y pecaron. Luego de eso, pues vinieron los hijos, usted sabe, vino Caín, vino Abel, el mayor mató al menor, lo asesinó por envidia, por etcétera. Y entonces empezó toda esa contaminación y esa disfuncionalidad. El hombre fue echado del huerto, etcétera. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él vino a reivindicar lo que Dios en un principio había hecho, y por eso es que hablamos que el divorcio, la desintegración familiar, es una anormalidad en el plan divino de Dios para la familia. El divorcio, la destrucción familiar es una normalidad. Eso es algo que no está en el plan de Dios. Y por eso fue que en el libro de Mateo los escribas y fariseos le dijeron, cuestionaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué Moisés sí daba carta de repudio y ahora tú estás diciendo que no? Y el Señor se los tuvo que llevar al principio. Y Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no era así. Lo que les estaba diciendo era, tenemos que retomar lo que mi padre hizo, lo que mi padre planeó, la administración que él dijo que se debía tener conforme al matrimonio y a la familia. Muy bien, basado en esos pensamientos y que el Señor nos ayude, quisiera platicarle. Nos quedamos la semana pasada en que el Señor dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 5. No lo vamos a poner, solo quiero recordarse, lo pusimos en una versión ahí que era la NTV-NB, que decía, porque si el hombre no sabe cómo administrar, esta versión básicamente puso la palabra administración, no sabe cómo administrar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la casa del Señor? Y eso ha sido un error terrible que hemos cometido, el querer servir en la casa del Señor, cuidar la casa del Señor antes de administrar la nuestra. Entonces, lo que estamos tratando de enseñar es cómo administrar la casa del Señor. La administración no es solamente dinero. Es más, si usted pone la palabra administración en la concordancia Strong, lo primero que le va a salir es administración de una familia. Y después sale economía y salen otras cuestiones ahí, pero habla de administrar. Entonces, si un hombre no sabe cómo administrar su propia casa, lo que Dios ya le entregó a él, ¿cómo podrá cuidar de la casa del Señor? Y de ahí vemos que hay liderazgos malos, ¿verdad? Desde ministros primarios hasta todas las subdivisiones de jerarquía y de autoridad delegada que hay, ¿verdad? Grupos que no obedecen, grupos que no los podemos dirigir con esa diligencia, valga la redundancia, que Dios quiere. No podemos porque hay algo que estamos haciendo mal. Y recuérdese que en la Biblia específicamente, el orden de los factores sí altera el producto. Por ejemplo, uno de ellos dice, si alguien, el que cree y fuere bautizado será salvo, pero nadie se puede bautizar si antes no creyó. No se puede uno bautizar sin creer. ¿Por qué? Porque entonces no viene la salvación como consecuencia. No se puede. Entonces hay muchas cosas que hay que hacer. No se puede, amado hermano, proceder al lavamiento del alma y del espíritu si antes no se reconoce a Cristo Jesús como Señor nuestro. Entonces no podemos venir a orar por una persona para que el Señor le dé libertad si antes no tiene perdón. Ese es el orden de los factores. Por eso, si usted se da cuenta, en muchos de los milagros que el Señor hizo en la palabra del Señor,
La gente iba por un milagro de sanidad, por ejemplo, y el Señor le decía, tus pecados te han sido perdonados, porque no se podía venir a limpiar, a sanar, si antes no se adquiría perdón. Eso es de una manera muy por encima lo que le estoy diciendo, pero es para explicarle que el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, si nosotros tenemos una casa mal administrada, vamos a venir a hacer un mal trabajo también a la iglesia. Desde que usted es una persona que está en la silla y tiene que cuidar de su adoración, tiene que cuidar de su intimación con Dios, tiene que cuidar de la forma en que adora, hasta las personas que le dirigen, que están a cargo suyo, que tienen que administrarlo, y luego desde los ministros primarios que están encima. Si están haciendo estamos haciendo mal el trabajo en nuestra casa, no nos va a salir muy bien en la iglesia. Entonces, si un hombre no sabe administrar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? Platicamos también acerca de que el Señor hizo un modelo. ¿Se recuerda? Hablamos en Génesis cómo Él fue que hizo al hombre. También platicamos acerca de que, quiero que sepáis esto, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios Padre. Ese fue el modelo que el Señor instituyó para la familia. Y ojo, que dentro de ese modelo está Jesucristo y está el Padre. No es que el varón se quedó solo con la mujer y los hijos. No. También dice, hijos, obedezcan a vuestros padres porque esto es justo. Entonces el Señor creó un modelo, lo plasmó en su palabra y nos lo dejó a nosotros para que lo sigamos. Luego platicamos acerca de que al hombre se le insiste en que deba de amar, pero platicamos claramente que eso no significaba que la mujer no ame. También al Señor le insiste en repetidas ocasiones, creo que en la misma cantidad de veces le repite a la mujer que sea obediente y sujeta. Pero esto no quiere decir que el hombre no sea obediente y sujeto, y no quiere decir que el hombre se aproveche de la obediencia y de la sujeción de la mujer en todo para hacer su voluntad jerárquica de una manera déspota e impuesta. Tampoco ese es el fin, sino que explicamos que si a la mujer al hombre se le estaba diciendo que ame, es porque en definitiva creo que le cuesta amar, le tiene de repente ese problema que nos cuesta amar. Tal vez quizás está mal dicho, en algunos casos quizás la demostración de amar, de hecho el hombre es más rústico, porque la misma Biblia lo dice, que la mujer es un vaso más delicado. El hombre es delicado, pero la mujer es más delicada aún. Entonces, al hombre, el Señor lo quiere meter en esa esfera donde tiene que haber una manifestación de amor. Por supuesto que yo sé que todos tienen diferentes características, cómo demostrarlo, pero la Biblia también nos enseña cómo, yo esta noche lo vamos a ver. También a la mujer le habla de la obediencia y de la sujeción, porque creo que uno de los problemas serios de la mujer, incluso bíblicamente, es la obediencia y la sujeción. Entonces, es más, ese es uno de los problemas de la amada de Jesucristo, la iglesia. Es una cosa, hermano, que no podemos obviar. A la iglesia le cuesta ser obediente, a la iglesia le cuesta ser sujeta, no a los hombres, sino que a Dios, ¿verdad? Pero el Señor ahí nos va ayudando, y creo que día con día nos va limpiando para ese día glorioso cuando Él venga. Entonces quisiera poner, basado en este orden de pensamientos, vamos a poner, este pasaje lo pusimos la semana pasada, pero lo vamos a poner en una presentación que traje ahí para que podamos ver algunas cuestiones que quisiera trasladarle esta noche. Vamos a poner la primera imagen que está en Efesios capítulo 5, verso 25, y lo vamos a leer en la versión en la Biblia Latinoamericana 1995. Esta versión dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este pasaje es poderoso porque vamos a empezar a platicar de cómo el varón y la mujer debemos de poner nuestra
llamémosle nuestro grano de arena, pero nuestra función, le diría yo, como administradores de la familia. Y aquí dice, maridos amen, y ahí se lo puse en diferente color, subrayado, y a sus esposas dice, como Cristo amó a la iglesia. Recuérdense que hay muchas cosas, hermano, que enseñamos hace mucho tiempo en este lugar, pero que usted debería de ponerse al día. Recuérdense que no es lo mismo mujer que esposa, ¿verdad? Cuando se habla de mujer, se está hablando de una cuestión muy diferente, y cuando se habla de esposa, lo mismo. Cuando se habla de esposo, se está hablando de algo muy distinto a marido también. Las traducciones son diferentes. Hay algunas mujeres que tienen marido, pero no esposo. Y hay algunos hombres que tienen mujer, pero no tienen esposa. Y eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando. La importancia de llegar a esto. Por eso aquí dice, llamen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, el asunto es, hermano, que platicamos la semana pasada, que una de las cosas poderosas de el amor, mire, el amor, yo creo que el amor es una cuestión absoluta, porque dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, Dios es un todo. Y si el amor es Dios, el amor es un todo. Dice la Biblia que por el amor se cubren multitud de pecados. Nuestros pecados fueron cubiertos por ese amor tan grande que el Señor Jesucristo trajo para vindicar, para salvar a la iglesia, a su amada, y poderla llevar al cielo. Entonces, platicamos que el amor es poderoso y que si el Señor le está diciendo a los esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, nos metió en un tremendo lío. En un tremendo lío, porque entonces los esposos, hermano, debemos de poner las barbas en remojo, porque esto es una cuestión muy seria. Ahí no le está diciendo amen como el príncipe de Inglaterra ama a su mujer. No, está diciendo como Cristo, la máxima expresión de amor sobre la tierra. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así los esposos debieran de amar a la esposa. Ahora, ¿qué es lo que primero que se debe encontrar en este amor? Y eso es lo que vamos a platicar. Dijimos la semana pasada, yo le adelanté un poquito, que para mí el amor es una cobertura. Y fíjese que es interesante platicar de esto porque hay muchas iglesias que no creen en la cobertura. No creen en la cobertura, que piensan que eso es algo que no es necesario. Y dígame usted qué hubiese sido el tabernáculo si no hubiera tenido techo, si no hubiera tenido cobertura. Y la Biblia dice que habían varias capas de cobertura en ese techo, de distintos materiales, de los cuales nosotros tenemos que aprender, porque prácticamente el tabernáculo era Cristo. Entonces hay mucha gente que no cree en la cobertura, pero no creen en la cobertura o no quieren creer en la cobertura, aun cuando la Biblia es tan clara y tan específica, porque no quieren tener autoridad sobre de ellos. Entonces, una de las cosas que representa la cobertura es autoridad sobre de. Nosotros tenemos autoridad sobre nosotros como varones por medio de Cristo. También tenemos autoridad sobre nosotros por medio de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, porque ellos nos cubren, nosotros somos la iglesia. Pero hablando del esposo, del matrimonio, la cobertura, el amor es una cobertura, pero también es una autoridad. Representa también autoridad sobre de. Entonces, la cobertura es importantísima, hermano, en la administración de la familia. Un hombre que no tiene amor es un hombre que no está cubriendo a su esposa. El amor es cobertura. Y ahorita se lo voy a enseñar. Acompáñenme a Ruth, capítulo 2, verso 12, en la versión de las Américas. El amor cubre multitud de pecados. Dice, mire, yo creo que una de las cosas que hace el amor, porque ¿cómo es que el amor puede ser una cobertura? Puede ser amor y puede ser también autoridad. Hay para quienes eso es un choque, ¿verdad?
en su mente, el cual no pudieran de repente poder digerir. Pero yo quiero decirle, ¿por qué? Porque la gente piensa que para tener autoridad se tiene que ser abusivo, se tiene que ser extremadamente rígido, etcétera. Y déjeme decirle que el tener amor, el hacer las cosas con amor, jamás nos van a restar autoridad. Porque si así fuera, Jesús no la hubiera tenido. El Padre no la tuviera. Pero nuestro Padre es amoroso. Jesús es amoroso. Y yo necesito sacarle esa idea de su mente dentro de la administración, porque esa idea está íntimamente ligada con el machismo. Y el ser amoroso en tu familia no te va a restar autoridad, al contrario, nos va a dar más autoridad. Hay veces que la gente piensa que con el bajar la guardia, según ellos, en alguna cuestión donde se es muy rígido, donde se es muy firme, va a perder autoridad, y en ninguna manera eso va a pasar. Entonces, el amor es una autoridad, es una cobertura, y en ninguna manera va a restar autoridad. Y yo creo que al contrario, nos va a dar autoridad. Este libro de Ruth es precioso, hermano. Es una de las historias más preciosas de la Biblia. Es una historia real de cómo una moabita, una persona que no tenía derecho, una persona que estaba desechada incluso por Dios, porque el Señor habló de los amonitas y los moabitas, que eran descendientes de pecado, ¿verdad usted? Que no podían entrar a Jerusalén, no podían llegar al templo, no podían ingresar al lugar santo, no tenían derecho, era una raza que el Señor había desechado. Y como en esta historia el Señor viene y con el amor la cubre. La cubre. Es impresionante esto que vamos a ver ahorita. La cubre y la vindica, le da una posición que ella no tenía. Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo agarrando un poquito. ¿Por qué? Porque hay muchos varones que se quieren casar de una manera irresponsable. Y digo irresponsable porque, hermano, ni siquiera ellos tienen una posición clara delante de Dios y tampoco delante de la sociedad. Y díganme en qué lugar van a poner a la esposa entonces, o el cónyuge con quien se va a casar con ellas, si al final de cuentas no es la mujer la que le da el apellido al hombre, es el hombre el que le da el apellido a la mujer. ¿Por qué cree usted que eso solo es porque es así? No, es porque de alguna manera los varones son los que tienen que poner en un lugar de dignidad a las mujeres. Las tienen que vindicar, sobre todo, hermano, sobre todo cuando se viene de una mala cobertura o cuando se ha estado desnudo. De eso vamos a platicar en unos minutos. Entonces, esta historia de amor es interesante y es poderosa, porque aquí la moabita éramos nosotros. La moabita representa a la iglesia, pero también representa a la mujer en la parte matrimonial y en la parte familiar que estamos hablando de la administración de la iglesia. Y Booz representa al Cristo de la gloria, representa al Señor Jesús, una persona madura, dice la Biblia, porque él mismo le dice, no, bendice a Ruth y le dice, te bendigo porque no fuiste detrás de lo inmaduro, de los jóvenes, le dice, sino que viniste y buscaste la madurez. Eso tendría que tomarlo en cuenta también las mujeres que quieren casarse, pero ese es otro tema. Entonces, esta historia es preciosa y vamos a tratar de entenderla un poquito más desde la perspectiva administrativa y de cobertura, porque ahorita empezamos que la administración del hombre tiene que ser, en primera, cubrir. Dice Ruth 2:12, versión de las Américas, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel. Aquí está hablando vos, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjese que es bien interesante cómo aquí ya Booz le habla a Ruth. Una de las cosas que tenemos que
platicar dentro de las muchas que hay en este pasaje es que las alas en este caso, las alas representan cobertura. Y ahí va a ver usted cómo las alas y el manto están íntimamente ligados. Porque las alas representan la cobertura de amor en este caso, pero también acabo de decir que el amor, también esa cobertura, también es estar bajo autoridad. Y por eso es que mucha gente no cree en la cobertura. Ahora fíjese usted que cuando aquí Boaz le está hablando a Ruth, él le dice, tu remuneración sea completa de parte del Señor. Y hay una coma. Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y eso nos da un parámetro interesante, y es que la mujer tiene que buscar ser cubierta también por el varón. Hay mujeres que no les gusta tampoco ser cubiertas, no les gusta que las cubran. Como dice un dicho, tal vez se lo quiero decir de la perspectiva buena. Hay mujeres que no se dejan amar, pues. Así hay mucha gente que dice, déjate amar, hombre. Porque hay mujeres que no se dejan amar, pero el amor también incluye cobertura y también incluye autoridad. Y aquí Boaz le dijo, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, una de las cosas es que la mujer también tiene que estar cubierta. Fíjese que, vamos a ver si lo tengo acá, antes de decírselo, vamos a ver. Lo vamos a leer en una imagen, pero antes de leerlo, fíjese que cuando Boaz le dice esto a Ruth, y yo quiero que usted note esto, le está hablando y le dice, bajo las cuyas alas del Señor has venido a refugiarte. Que ella fue a buscar cobertura al Señor. Pero realmente cuando usted mira en Ruth capítulo 2, verso 12 en adelante, usted se puede dar cuenta que Ruth lo que fue a buscar fue la cobertura de Boaz, no la cobertura del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que una de las maneras en las que las mujeres van a estar cubiertas por el Señor es buscando la cobertura de su cabeza. No sé si me estoy dando a entender. Pero cuando ella buscó la cobertura de Boaz, prácticamente estaba buscando la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Pero hay muchas mujeres que quieren la cobertura de Dios, pero quieren desechar la cobertura de su cabeza. Y eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible, no debe de ser así. Por supuesto, ahí hay muchas cosas que platicar y muchas cosas que pueden estar ocurriendo. Pero en lo normal, hablemos de una familia normal, como decía un programa por ahí, ¿verdad? Así es como debiera de ser. La mujer debería de buscar esa cobertura. Miremos cómo sigue diciendo, leamos Ruth capítulo 3, verso 9, esto lo vamos a leer en la presentación, creo que es la nueva imagen que sigue. Es Ruth capítulo 3, verso 9, lo vamos a leer en la Reina Valera actualizada, 1989. Dice, entonces él le preguntó, ¿quién eres tú? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Y aquí le dice ella, mire, extiende tus alas sobre tu sierva, porque tú eres pariente redentor. Y eso de pariente cercano lo hemos explicado que era un goel. No cualquier persona puede cubrir a la mujer. Eso lo tiene que hacer el varón. Y dice pariente cercano, hermano, porque Cantares capítulo 5 dice que la primer faceta que debe de haber en una amistad es hermana mía. Tienen que ser parientes, hijos del mismo padre. Y aquí ella le dice, tú eres pariente cercano. Nosotros somos parientes de Cristo y también vamos a ser esposa de Cristo como iglesia. Pero en primera somos hermanos. Somos hermanos porque dice siendo Él el unigénito. Y después dice siendo Él el primogénito, porque después nos empezamos a unir un montón de hijos que lo reconocimos a Él en su acto salvífico y pasamos a ser hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. Espero que me esté dando a entender esta hermosa noche, porque esto es precioso, hermano. Dice, extiende tus alas sobre tu sierva, porque tú eres pariente cercano. Extiende tus alas.
¿Cuáles alas? Las alas de la cobertura. Las alas cubren. Por eso el Salmo 91 dice, habla de las alas. Bajo las alas del Omnipotente encontramos esa cobertura, esa protección. Entonces, para administrar bien la casa, hermano, esposo, tienes que cubrir. Tienes que cubrir. Se tiene que cubrir. Mire, yo no quiero que lo tome de una manera abusiva, pero tenemos que empezar a ser hombres. Hay muchos que no son hombres, no son varones, no son esposos en su casa, pero no porque no tengan esa cuestión machista encima, ¿va? Porque, por ejemplo, marido, para adelantarle algo, marido quiere decir paladín, quiere decir macho, quiere decir hablando de la testosterona del hombre, de la parte sexual del hombre. Eso es marido. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, este montón has tenido y el que tienes hoy no es tu esposo, también es tu marido. Solo había tenido maridos, pero ya no hubiera tenido quien la cubriera. Entonces hay un montón de gente, de mujeres, mejor dicho, mujeres que tienen marido, pero no tienen esposo. ¿Por qué? Porque no se ha puesto los pantalones en su lugar para cubrir a la esposa como se debe de cubrir. Y esto habla de muchas responsabilidades, porque ahorita vamos a ver qué significa la cobertura. No nos va a dar tiempo, vamos a tener que continuar la próxima semana si el Señor no ha venido y si todavía nos tiene con vida, hermano. Pero tenemos que empezar a hacerlo ya. Ella le dice, extiende tus alas. Hermano, qué triste es que una mujer quiera encontrar refugio en el esposo y no lo encuentre, porque es muy macho, porque es muy enojado, porque es muy serio, porque es muy áspero, porque lo que usted quiera, porque es muy ocupado, por lo que usted quiera. Soluciones de vida las tiene que tener el esposo. Pero hay veces que el esposo es el que se vive refugiando en la esposa. Y no es ese el papel, no es esa la función. Ahí estamos administrando mal. Estamos administrando mal. Debemos de tomar nuestra responsabilidad como debe de ser. En primera, hay que cubrir y saber cubrir. Mire cómo lo dice la versión del Pueblo de Dios 1981. Ahí dice tus alas. Pero mire esta versión, no le puse ahí no se lo puse en nuestro color, pero se lo voy a leer. En vez de alas dice manto o manta. De hecho, en la mayoría de versiones dice manto. ¿Y tú quién eres? Le preguntó. Soy Ruth, tu servidora, respondió ella. Extiende tu manta sobre tu servidora. Cúbreme pues. Porque a ti te toca responder por mí. Y eso sí se lo quise poner ahí en grande y subrayado. ¿Para qué era que ella quería que le cubriera? Para que él respondiera por ella, para que hubiera alguien que respondiera por ella, para que hubiera alguien que la protegiera, para que hubiera alguien que diera la cara por ella. En primero, eso es la cobertura. Extiende tu manta sobre tu servidora, porque a ti te toca responder por mí. De una vez le tiró la pacaya en este texto. Interesante cómo lo traduce, hermano. Pero ella lo que quería era que hubiera alguien que respondiera por ella. No había quien. No había quien. La mujer tiene que buscar la cobertura. El hombre tiene que tener cobertura. Y cuando la mujer la busque, porque ya tiene que dejarse cubrir, tiene que haber una cobertura que dé la cara por ella, una cobertura que la proteja, una cobertura que la cuide, una cobertura que le dé posición, una cobertura que le dé dignidad, una cobertura que la haga sentir lo que ella es dentro de la familia. Esa es una de las funciones poderosas del esposo, es cubrir. Por eso tanto que se menciona, es que el esposo cubre. Sí, pero ¿qué cubre? De repente se pone el sombrero y se cubre la cabeza, pero hermano, que estemos cubriendo realmente. Dice que debería ser al revés. Aquí hay un montón de gente que viene a orar, pero martes y jueves usted viene y lo que hay son mujeres y los hombres.
Me imagino, y se lo voy a decir con un poquito de sarcasmo, me imagino que ustedes, varones, amados, se levantan a las 3 de la mañana o 5 de la mañana a orar para cubrir. Porque entonces, ¿dónde está la función? Más adelante vamos a tocar lo que la mujer debe de hacer, pero en este momento tenemos que denotar que la familia necesita a alguien que cubra, que dé la cara por ellos. En este caso, la mujer. Mire cómo dice Mateo capítulo 23, verso 37, la siguiente imagen. Esto está en la traducción lenguaje actual. Y aquí está más claro, no se puede. Es para protección. Ahora, mire cómo el Señor, porque dice que los maridos amen, que los esposos amen a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Como Cristo quiso amar a su amada. Protegiéndola. En primera eso quiso hacer. Dice, gente de Jerusalén, gente de Jerusalén. En otras versiones dice Jerusalén, Jerusalén. Ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina sus polluelos debajo de ¿qué? De sus alas. Qué glorioso, hermano. Y después dice, pero ustedes, dice, no me dejaron. ¿Y qué pasó con Jerusalén? Fue destruida. Fue destruida Jerusalén. Jesús se entristeció. Aquí Jesús, si usted sigue leyendo, Él está profetizando sobre Israel. Y les empieza a decir después qué es lo que les va a acontecer por no haberse dejado cubrir. Esa es una. Y dos, yo quiero que usted vea interesantemente que las alas sirven para proteger. La cobertura es para proteger. ¿Cuántas veces quise protegerlos como protege la gallina a sus pollitos? Dice que las gallinas, hermano, cuando vienen los gavilanes polleros o las aves de rapiña y tiene sus pollitos, lo primero que la gallina hace es que empieza a aletear y jala a sus pollitos y los mete bajo sus alas. ¿Para qué? Para protegerlos del enemigo. Hay muchas cosas. Fíjese que aquí, en este discipulado de matrimonio, platicamos de las enfermedades de la esposa. ¿Y va a creer usted que las enfermedades de la esposa son a consecuencia del esposo? Muchas de ellas, pues. Muchas de ellas. Entonces, nosotros, la cobertura, porque hay muchas cosas que se metieron, que penetraron, que cayeron de los lugares celestes, porque no hay quien proteja. Hay que proteger. Si ya estás casado, para administrar bien tu casa, lo primero que debes hacer es cubrir, proteger. Y si estás pensando en casarte, que tu manto esté bien bonito y tus alas ya haya crecido tu plumaje para que puedas extenderlas y poder cubrir. Por eso es que incluso ministerialmente hay un montón de gente que se quiere meter también a cubrir y no tienen manto para cubrir. No tienen el plumaje para cubrir. Tienen plumas de buitre. Y esas no sirven. O tienen plumas de avestruz. Ahí va a ver ahorita. Tampoco sirven esas. Pero como tienen medio alas, ¿verdad usted? Aunque le pegue el sol a la gente que quieren cubrir, no. La cobertura es responsabilidad. La cobertura es protección y es autoridad. Muy bien. Acompáñenme a Job capítulo 30, verso 12. Y vamos a leer, ahí me seguís, yo creo que vamos a leer al 17. Pero lo que más me interesa, de repente solo ese leamos, es que usted vea cómo el libro de Job lo dice en la versión de las Américas. Job, capítulo 39, verso 12, o verso 13, ponen. Verso 13. 39, 13. Mire cómo Job traslada, porque estamos hablando de cobertura, estamos hablando de amor, estamos hablando de manto, autoridad, etc. Dice, baten alegres las alas del avestruz. ¿Acaso con el ala y el plumaje del amor? Mire qué
precioso este texto, hermano, porque ahí está diciendo, ¿acaso con el ala y el plumaje del amor? O sea, que el amor es un ala que cubre. Lo que yo quiero que usted termine de entender es que el amor es una cobertura y que el amor le corresponde, en primera nos corresponde a nosotros los varones. Qué difícil es de repente, hermano, poder amar cuando hemos venido de lugares donde se ha sufrido mucho. Yo no conozco su historia, no conozco su pasado. Lo que sí sé es que la Biblia dice, y lo profetizo sobre su vida esta noche, que cuando nos acercamos al Señor Jesucristo y le aceptamos, dice que venimos a ser nuevas criaturas. Romanos capítulo 6 dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque qué difícil es, hermano, cuando no nos inculcaron esa parte poderosa, no tuvimos esa parte amorosa en nuestra familia como hijos, y salimos de una casa y nos toca que venir acá. Por eso es que en primera nosotros debemos de estar cubiertos por el Señor Jesucristo, esa cabeza que nosotros tenemos, que es la máxima expresión del amor. Dice, ¿baten alegres las alas del avestruz? ¿Acaso con el ala del plumaje del amor? En ninguna manera. El avestruz es mala. En otras versiones dice, en vez de decir el plumaje del amor, dice el plumaje o con el ala de la cigüeña. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la cigüeña se da cuenta que es una ave sumamente amorosa. Y la palabra del Señor en este libro poético lo compara un ala que no protege, que no ama, con un ala que sí protege. Hay muchos hogares que quizás tienen, sí, yo soy la cobertura, sí, pero de repente con ala de avestruz y no con el plumaje y el ala del amor. Mire cómo sigue diciendo el verso 14. Porque la avestruz, en este caso, porque abandona sus huevos en la tierra, dice, y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Trata a sus hijos con crueldad como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente. Porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. Hermano, mire qué tremendo. Es cruel, hermano. Es cruel. Es cruel. Entonces, nosotros tenemos que tener el plumaje y el ala del amor. No al estilo avestruz, ¿verdad? Que no le importa, calienta sus huevos ahí en la tierra, no le importa que venga un ave y se los coma, que venga alguien y los pisotee. Hermano, trata, dice, a sus hijos con crueldad. Eso me da a entender que después de que nacen, incluso las crías, los trata mal, como si no fueran suyos, dice. Y dice que cuando usted lee el libro de Booz le dice a Ruth, hija mía. Le dice, hija mía. Y él se casa con ella porque de Booz y de Ruth viene la descendencia de Jesús. De ahí viene el abuelo de David. Pero es interesante que él le dice, hija mía. Como Sara también le decía a Abraham, Señor, ¿verdad? Hay cosas que debemos de entender. Fíjense que por eso es de que pareciera que dice usted, pero ¿cómo puede ser ella hija, esposa? De la misma manera que cuando Jesús le dijo a los discípulos, porque le llegaron a decir la gente afuera, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y mire, ese pasaje yo hace mucho tiempo he querido predicarlo, de repente, ahora que me estoy recordando, lo vamos a predicar. Pero ser madre y hermano de Jesucristo, pareciera contraproducente a que alguien pudiera ser madre y hermano, pero él lo dice, y lo dice con una profundidad extraordinaria. Lo que le quiero decir, hermano, es que esta ave trataba mal a sus hijos. Es cruel. Eso no es la cobertura. La cobertura es Job 39:13.
¿Acaso las avestruces baten sus alas? ¿Acaso con el ala y el plumaje del amor, dices? Y me gustó porque esa pone, la versión de las Américas, pone del amor, ya no pone el animalito, el ave esa, sino que pone el amor, que lo que quiere dar a entender ahí es amor que se debe cubrir con un ala de amor. Acompáñeme, ya estamos terminando. Vamos a leer este pasaje en Ezequiel capítulo 16, verso 3 al 10. Este en algún momento lo platicamos hace un par de años quizás. Los que si de repente alguien está conectado y lo escuchó, lo va a identificar y encontramos más cosas aún acerca de este. Dice Ezequiel, fíjese que aquí Ezequiel está hablando a Jerusalén, al pueblo del Señor, a Israel. Nosotros, yo siempre se lo repito y lo vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas dice que nosotros hemos recibido la promesa que le fue dada a Abraham y somos parte de ella. Entonces nosotros somos parte de la generación, somos hijos de Abraham también, somos un Israel espiritual, dicho de esa manera. Entonces cuando le están hablando aquí a Israel, también nos están hablando a nosotros. Y aquí le están hablando a Israel, pero la historia es de una mujer tipificando al pueblo. Y de un varón que primero es padre y luego es esposo. Del verso 1 al verso 7, del verso 3 al 7, es padre y del 7 en adelante es esposo. Acompáñenme a leerlo y quizá ya no lo expliquemos porque ya no nos da tiempo. Dice en la versión de las Américas. Aquí le está hablando Ezequiel a la infidelidad de Jerusalén. Y así dice el Señor Dios a Jerusalén, porque tu origen y tu nacimiento, por tu origen, y tu nacimiento, eres de la tierra de los cananeos, tu padre era amorreo y tu madre etea. Imagínese, plan Ruth, ¿verdad? Plan nosotros, gentiles que no teníamos ninguno. Plan posiblemente de donde venga tu esposa. El esposo yo no sé dónde pueda venir, quizás igual, pero en este caso lo que tenemos que ver es que la procedencia de tu esposa quizás viene de un mal linaje. Y quizás le acontecieron muchas de las cosas que a continuación voy a leer. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte. No fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Fíjese que es tan terrible lo que las mujeres han tenido que sufrir por tanto tiempo. Por eso es que yo he explicado y lo hemos dicho muchas veces que un extremo trajo otro, porque tanto machismo sobre la mujer por tanto tiempo hizo que el otro extremo viniera y se desatara la liberación femenina y el empoderamiento de la mujer y etcétera. ¿Por qué? Porque hubo una cuestión terrible para las mujeres. Me recuerdo yo que incluso en películas, usted mira películas antiguas, hay muchas escenas donde cuando una persona queda embarazada y nace la criatura y resulta ser una mujer, se sienten defraudados. Algunos hasta golpeaban a la esposa. Le estoy hablando de películas. No festejaban. De hecho, aquí en Guatemala había una cuestión que solo se le daba gallina si era varón a la mujer. Y se le hacía, y si no era, pues no se le daba. Costumbres de pueblos, costumbres de aquí de Guatemala. Que cuando nacían niñas, es más, yo creo que eso fue tan metido en la mente de los varones, que el varón, muchos, aunque no lo digan, porque hay cosas que no se dicen, pero se evidencian. Tras el corazón, dice la Biblia, está la verdad. Y en este tiempo, embarazan a la esposa y están esperando tener un varón. Y aunque ellos digan, lo que Dios me mande para mí es perfecto, pero yo en algunos he podido discernir que realmente lo que quieren es un varón. Y esta administración, imagínense que nació y no le cortaron el cordón umbilical. Vamos a platicar de qué simboliza el cordón umbilical. Si mire, hermano, el cordón umbilical es el que le dio vida a esa criatura durante por lo menos 8 o 9 meses. Pero para que ella tenga vida y que ya no tenga la vida
natural por medio de la placenta, y ese cordón umbilical lo tienen que cortar para que ella pueda ser amamantada. Entonces no le quisieron cortar el cordón umbilical. Lo que está dando a entender ahí es que no le cortaron el cordón umbilical para ya no darle sustento, sino que se quedara con eso y se muriera, porque no la querían amamantar. Lo primero que hacen con una criatura para dársela a la madre, para que la amamante, es cortarle el cordón umbilical. Imagínense qué terrible cómo venía esa mujer. Después sigue diciendo, verso 5, no la limpiaron, hermano, increíble. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. El campo es el mundo. Fuiste aborrecida. Imagínese, usted, amado hermano, esposo, usted de repente, mire, hay una película que a mí me gustó, y es esa película del Titanic. Y cuando esta viejita está relatando la película, ella se casó, usted sabe que sobrevive a eso, y cuando está con sus nietos, ella les confiesa que el esposo que ella tuvo jamás supo del amor, el amorío que ella tuvo con el personaje con el que ella tuvo el amorío en la película, y que nunca le contó de ese diamante, de ese corazón púrpura, y le dijo, el corazón de la mujer es un cofre de secretos. Entonces quizás hay muchas cosas que su esposa le ha contado que pasó, pero quizás muchas otras de repente no, por vergüenza, por temor, por qué sé yo, hermano, pero que pudieron haber estado pasando. Y dice, ninguno se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Mire, la echaron a su suerte. Cuando Ruth dice que fue a espigar, dice que Booz le dijo a su gente, díganle. Si no, él mismo le dijo, pero yo creo que mandó emisarios y le diga que no vaya a otros campos, que se quede en este, porque en los otros campos va a correr peligro, sino que espíe acá. Y ustedes vayan dejando ahí algo tirado para que a ella no le cueste y tenga que recoger algo y ella se sienta bien. La dejaron a su suerte en el mundo, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Imagínense qué capita, hermano, qué mantito, qué ala. Yo creo que era una ala de avestruz, pero incluso desplumada. El puro hueso, no solo malo, sino que de una vez sin plumas. Una cobertura terrible. La responsabilidad de vindicar esto, de poner otro tipo de cobertura, le corresponde al varón. Padre Santo. Leamos el verso 6. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí te dije mientras estabas en tu sangre. También hay que explicarlo, pero solo le voy a leer el pasaje. Verso 7. Te hice tan numerosa como la hierba del campo, y creciste, te hiciste grande, llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Fíjese que una mujer, en el ámbito espiritual que estamos platicando, está desnuda y está descubierta antes de casarse, pero si no está bajo la cobertura de su papá, o si está bajo una mala cobertura, como la que acabamos de platicar, en la que está pasando ella. Está desnuda y descubierta. Está expuesta. Pero cuando se casa, lo primero que ella va a adquirir es protección, es cobertura, es plumaje amoroso. Eso es lo que ella va a tener. El siguiente versículo lo dice, verso 8. Entonces pasé junto a ti y te vi, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Es decir, ella había entrado en el tiempo en que se enamoraba, en la que quería tener compromiso. Extendí mi manto sobre ti. Oiga, ¿qué fue lo primero que hizo? Cubrirla. Y cubrí tu desnudez. ¿Qué manto? El manto del amor, el ala del amor. Te hice juramento y entré en pacto contigo. ¿Qué significa esto? Se casaron.
Se casaron, hicieron pacto, entró en juramento con ella y se casó con ella. Declara el Señor Dios, y fuiste mía. Verso 9. Y entonces aquí viene la cobertura. Me dice, cuando él extendió su manto y se casó con ella, empezó y dice, te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Verso 10. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa, te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Entonces de eso vamos a tener que platicar la otra semana con la ayuda del Señor, porque el amor implica estos elementos. Implica el lavamiento con agua, implica una unción de aceite, implica porque la unción dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Toda esclavitud, todo yugo, toda cosa que traía tu cónyuge, cuando tú aplicas la cobertura, lo vamos a explicar la otra semana, se pudre, se va. Entonces, aquí está hablando, te vestí con tela bordada, puse en tus pies sandalias de piel de marsopa, te envolví con lino fino y te cubrí con seda. De eso vamos a platicar la otra semana porque ya no nos da tiempo. Vamos a platicar algunas cosas y vamos a seguir hablando acerca de la cobertura. Así que esta noche, hermano, yo quiero dejarte en tu corazón, amados hermanos, familia del Señor, que tenemos que administrar nuestra casa. Administrar la casa es hacer, correr, caminar en la función que nos corresponde a cada uno en nuestro hogar. Esa es una buena administración. Esa es una buena administración. Hacer lo que el dueño dice que yo debo de hacer y correr en esa función. El Señor nos delegó una función a los cónyuges, nos delegó una función a los hijos. Porque mire, esto es glorioso, eso de ser hijo. Vamos a platicarlo más adelante. Eso es una de las cosas más preciosas que hay. Porque quizás no llegues a ser padre, pero si naciste en esta tierra, seguro ya eres hijo. Eres hijo. Eres hijo. Y eso es poderoso porque el hijo, mire hermano, a los hijos fue a los que le desataron el primer mandamiento con promesa. Nos quieren bendecir. Los que todavía tienen oportunidad, que ya son grandes y tienen a sus padres y ya tienen hijos, ¿verdad? Es más, tienen nietos de repente y todavía tienen a sus viejitos. Hay que honrarlos. De eso vamos a platicar más adelante. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, que el Señor empiece a poner en tu vida, amado hermano, amado esposo, cabeza de casa, según el modelo de Dios, empiece a poner en tu mano, en todo tu ser, un manto poderoso para cubrir, para proteger, para honrar, para vindicar a tu esposa. Y que ese manto sea un manto de amor, como el manto de Booz, como el ala, el ala del amor, ¿verdad? Y el plumaje del amor que dice Job capítulo 39. Que empieces a cubrir, pero que empieces a cubrir con amor. Quiero decirte esta noche que el ser amoroso no te va a restar autoridad, ni vas a ser menos, ni vas a dejar ni te van a dejar de tener respeto, ¿verdad? Porque a veces con esas actitudes lo que queremos hacer es ganar terreno y que no. Esta noche, en el nombre de Jesús, todo paradigma, todo pensamiento machista, lo derrumbamos en el nombre del Señor para que venga esa estructura nueva, administrativa, en tu mente, para que puedas recibir el plumaje, que te puedas equipar con el plumaje y el ala del amor, con el manto del amor. Y a ti, esposa amada, déjate cubrir. Jerusalén, ¿cuántas veces, oh Jerusalén, quise cubrirte? ¿Cuántas veces quise protegerte? Pero no te dejaste. No te dejaste. Tú, amada esposa, déjate cubrir. Deja que te amen, que te vindiquen, que te protejan.
El que te proteja a alguien no quiere decir que no vas a ser esa mujer fuerte, esa mujer de Proverbios 31 que hace comercio, que se levanta de aun cuando está oscuro y se acuesta de madrugada y se levanta y que viste a su gente ropas escarlatas. No vas a dejar de ser esa mujer profesional que eres. Pero te tienes que dejar cubrir, porque esa es la responsabilidad de alguien que es tu cabeza. Aunque tú seas una mujer que eres muy diligente, que eres una mujer que sabe hacer muchas cosas, que ha tenido esa fortaleza para salir adelante. Si tienes un esposo, déjate cubrir. No vas a ser débil, porque tal vez se te metió a querer ser alguien porque vienes de un lugar donde siempre te hicieron menos y una mala cobertura de tus padres o qué sé yo, y por eso te cuesta dejarte que te cubran. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, que toda estructura de ese tipo se rompa también en tu mente, para que puedas aceptar y recibir la cobertura que viene de parte del Señor. Padre, te damos gracias esta preciosa noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu manto poderoso con el cual nos has cubierto a nosotros como iglesia. Gracias por tu cobertura, Señor, tu cobertura de amor que implícitamente trae autoridad, trae dirección, pero que también trae vindicación, trae honra. Tú nos hiciste coherederos contigo. Cuando moriste en la cruz del Calvario, nos hiciste coherederos contigo. Tenemos derecho a lo mismo que tú tienes derecho. Eso dice la palabra, porque tú nos cubriste. Tú extendiste tus alas amorosas sobre nosotros y nos vindicaste. Porque veníamos, Señor, de la perdición. De esa misma manera, Padre amado, que esa unción que está en ti, que eres nuestra cabeza, baje a nosotros, los varones, para nosotros también poder cubrir a nuestras esposas. Que es más, que baje esa unción a los ministros primarios, para poder cubrir con esa ala protectora, con esa ala que vindica, con esa ala que protege, con esa ala, con esa cobertura amorosa, Señor, que eso venga sobre tus siervos. Pero en esta noche te suplicamos que venga sobre cada cabeza de casa, para que cubra a su esposa, cubra a sus hijos, cubra su familia con amor. Te damos gracias, Señor, esta noche, y recibimos, Señor, recibimos de ti esa unción, que baje esa unción poderosa a nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor le bendiga. Si el Señor lo permite, vamos a estar la otra semana platicando acerca de la cobertura y de estos elementos poderosos que nosotros como varones somos responsables de tener para cubrir a nuestras esposas. Pase una bendecida noche. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.